Así empezamos. Acá estamos con la mesa. Adolescencias contemporáneas, travesías y extravíos. Tenemos a Silvina Ferreras dos Santos, que es licenciada en Psicología, psicoanalista, miembro plenario de la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapias para Graduados, es miembro directivo del Consejo Directivo y exsecretaria de la Escuela de Psicoterapias para Graduados, miembro del BOA latinoamericano sobre el pensamiento de Donald Winnicott en relación a la EAPG, miembro del área Pensando desde Winnicott, profesora titular de intervenciones clínicas en infancias y adolescencias de Maimónides, profesora titular en la carrera de grado Versiones Contemporáneas en Infancias y Adolescencias de la AEAPG, en convenio con la Universidad Nacional de La Matanza, autora de varios artículos de divulgación y científicos sobre los contextos digitales, construcción de la subjetividad, entre los más recientes, el tiempo de la infancia contemporánea, subjetivación y contextos virtuales, el de vínculos y subjetividades y malestares contemporáneos, de Entre Ideas del 2020, Sex Time, Imperativos de Época y Sexualidad Adolescente en lo Virtual, revista digital Psicoanálisis Ayer y Hoy, Problemáticas Adolescentes Contemporáneas, Retos Peligrosos Online en TikTok, en la revista de Evaluamiento Psicosocial, Infancias y Adolescencias en el Game Digital, Subjetivación en Juego, de la revista Cuestiones de Infancia, Tiempo de Pantallas, Desafíos de la Parentalidad Digital, y compiladora y coautora del libro Clínica con Adolescentes, Problemáticas Contemporáneas, publicado en Entre Ideas en 2020 y en la versión digital en 2022, y en el 24 fue una cuarta edición de versión papel. Sí, y tiene la versión digital. La versión. Bueno, y Silvina fue una de las primeras autoras que nos dijo, sí, estamos, así que desde el principio acompañando la feria, así que agradecemos mucho el apoyo que nos dio todo el mundo, desde las primerísimas. Bueno, y con Silvina está Marcelo Lucao, que es licenciado en Psicología, miembro activo y docente de la Asociación Escuela de Argentina de Psicoterapias para Graduados, profesor titular de la materia Problemas Centrales del Psicoanálisis con Adolescentes de la carrera de especialización en Psicoanálisis con Adolescentes de la UCES, supervisor del equipo de adolescentes del Hospital Zubizarreta y autor de los libros Planeta Adolescente, La Condición Adolescente, Desventuras de la Autoestima Adolescente, Aperturas y Finales en la Clínica con Adolescente, menos al menos, Poemas y Relatos y Virajes Novela. Están también sus libros, están justo acá, en la mesa que está justo acá abajo están los libros. Los tienen que comprar. Por supuesto. Y Marisa Federici, socia activa de la AEAPG y coordinadora del equipo de adolescentes del Programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Escucha bien el micrófono? ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bueno, pregunta. Sí, pues yo prefiero. Hablo un poquito más fuerte como cuando uno está dando clase. Bueno, la verdad, gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y un gusto que ustedes estén acá también, porque me parece que han tenido las chicas del Grupo Psicoanalítico del Oeste y Diego Baracat una idea preciosa, y me parece que como toda idea y punto de partida hay que acompañarlo y sostenerlo. Por eso también les dije que sí. Me parece que hayan pensado en un espacio para que tantos psicoanalistas que estamos produciendo podamos presentar las producciones. Me parece que es todo un gesto acompañarlos. Así que es un gusto estar acá. Y es un gusto también seguir escribiendo la historia que tiene este libro, porque tiene mucha historia detrás ya. Fue publicado en el 2020, entonces tiene toda una historia de revisiones, una historia de presentaciones virtuales y presenciales en diferentes espacios, y también mucha circulación en espacios académicos de grado y de posgrado. Sí, es un libro que además es muy actual, muy vigente, porque está en movimiento, está vivo, como lo vimos en el Congreso de Salud Mental, en la última presentación que hicimos, y además porque creo que también permite enlazar
a todos los que lo van leyendo con algo que se propone el libro, ¿no? Que es repensar la metapsicología sobre el devenir adolescente en diálogo con la época y atreverse, eso también lo tiene el libro, a poder reformular algunas cuestiones, sostener otras, atreverse a producir también conceptualizaciones novedosas y pensar la clínica muchísimo, que es la impronta que tiene su título. Este libro es una producción colectiva. Yo creo que es una de las fuerzas que tiene el libro, ¿no? La potencia radica en lo colectivo. Como yo digo en el prefacio, es una polifonía de voces. A través, voy a ir recortando pedacitos del libro. No voy a decir todo el libro, porque como dice Marcelo, el libro está ahí para tenerlo, para leerlo y hacer sus propias lecturas. A través de la narrativa singular, que cada autor o autora da cuenta de su clínica y experiencia terapéutica, se logra armar una polifonía posible para pensar las problemáticas que presenta el devenir adolescente contemporáneo. El libro tiene una trama constituida por múltiples pensares, decires y experiencias que van dando cuenta de un recorrido propio, pero que terminan configurando un todo armónico que puede ser leído en clave de hipertexto. Mis compañeros y compañeras de escritura, que son muchos y los voy a nombrar a uno por uno, algunos están acompañándonos también en esta presentación, son personas que tienen muchísima experiencia clínica en el trabajo con adolescentes. La mayoría son docentes de grado. No voy a poder leer el currículum de cada uno, pero les quiero contar ciertas generalidades que hacen a la riqueza de los autores del libro. La mayoría hacen tarea docente, de grado y de posgrado. Investigan, son referentes en el tema que trabajan y piensan en el libro. Tienen muchísimas publicaciones y también tienen gestión institucional. Los voy a ir nombrando. Beatriz Janín, Silvina Ferreira dos Santos, porque también soy autora en el libro, Viviana Veloso, Graciela Reir, Alejandra Loruso, Javier Fernández Muján, Diana Altavilla, Graciela Vergara, que nos acompaña, Carolina Sañudo, Iliana Fischer, que nos acompaña, María Inés Gutiérrez, Silvia Schlasman, Marcelo Luis Cao, que hoy me acompaña en esta presentación, Alicia Levín. Y en la segunda edición sumamos el prólogo escrito por Beatriz Janín y Miguel Toyo, que forman parte del libro. El libro además tiene toda una trama institucional de pertenencia, también muy múltiple. Digamos, todos los autores y autoras tienen referencias o tienen como referencias ámbitos universitarios, es decir, pertenecemos a la UBA, Maimónides, USAL, UCES, a instituciones psicoanalíticas como la EAPG, APA, la Asociación Argentina de Salud Mental y el Fórum Infancias. Como ustedes verán, en el libro se respira heterogeneidad, porque son múltiples los autores, múltiples las miradas, múltiples las instituciones, también son múltiples las problemáticas que se van trabajando. Y a pesar de eso, hay como hilos que se van tejiendo, seguramente cada uno con su lectura irá armando un recorrido particular, y en esos hilos se van armando puntos de encuentro, contrapuntos, tensiones, articulaciones, que van haciendo y contando sobre un psicoanálisis vivo, que habita la complejidad de su tiempo, pero que también interpela, revisiona herramientas y hace propuestas nuevas. Es un libro que parte de pensar la adolescencia no como un concepto homogéneo y universal, sino que lo piensa en plural, como adolescencias, considera cómo las diferencias culturales, sociales y económicas va trazando posibilidades y limitaciones también en esas trayectorias vitales. En lo que más me quiero centrar, así después le doy espacio a los comentadores, es que es un libro que toma como punto de partida lo problemático para pensar.
Comparto con Silvia Bleichmann cuando dice que la clínica no es el lugar donde se produce la teoría, sino el espacio donde se abren los interrogantes. Es decir, nos propusimos trabajar a partir de las preguntas que emergen en la tarea clínica, que son muchas. Nos hicimos eco de esa incitación que hace muchísimos años Silvia Bleichmann le hacía a los psicoanalistas a embarcarse en el esfuerzo epistemológico de revisar las formulaciones conceptuales a la luz de los cambios epocales. Hay una pregunta amplia que atraviesa todo el libro, que subyace a todos los planteos. ¿Cómo discurren las tareas psíquicas adolescentes en una culturalidad impregnada por lo virtual y un tempo epocal acelerado, muy disímil a aquel en el cual nuestras cartografías en su gran mayoría se confeccionaron? ¿Cómo pensar el devenir adolescente en lo contemporáneo? Crisis, tránsito, pasaje, proceso o más bien travesía, ante una inestabilidad y incertidumbre que se ha hecho constante. En cada capítulo encontramos analistas que juegan, pero en el sentido serio, como decía Winnicott, ¿no? Jugar es algo bastante serio, juegan con la metapsicología, en pos de sostener algunas conceptualizaciones que tengan operatividad explicativa y clínica, atreverse a reversionar otras y producir miradas inéditas. Esta propuesta de trabajo y de producción que tuvo el libro también es un posicionamiento ético. Al inicio del capítulo sobre los consumos en adolescentes, Vergara y Sañudo hacen algunas precisiones en torno a lo problemático. Sostienen que implica no necesariamente ni apresuradamente patologizar ciertos fenómenos, porque podrían no serlo. Pero también implica complejizar la mirada y pensar desde el plano de la salud, desde distintos saberes, abordándolos desde una perspectiva integral y colectiva. Si pensamos que cada época plantea mutaciones, cambios, variaciones que se imprimen en la subjetividad, mientras que otros subsisten de manera invariante, en ese interjuego y tensión entre producción de subjetividad y constitución psíquica, debemos pensar lo emergente para delimitar allí aquello que resulta novedoso de aquello que podríamos pensar como un extravío. Entonces, para abrir un poco a las demás presentaciones, voy a hacer un punteo, que no es exhaustivo, de aquellas preguntas de las que parten los diferentes autores y que trabajan y producen y hacen escritura en ese capítulo. Si la adolescencia es siempre una época convulsionada de la vida, una especie de terremoto que conmueve a toda la organización psíquica, ¿cómo vivirla cuando el mundo tambalea? ¿Qué soportes o sostén narcisista encuentran los adolescentes hoy en una época caracterizada por el desamparo social? En el trabajo clínico ya nos hemos familiarizado con la anfibedad de nuestros pacientes adolescentes. Viven entre dispositivos, entre lo virtual y lo presencial. ¿Qué hace que virtualidad y devenir adolescente resulten tan amigables, tan consubstanciados en cuanto a sus lógicas de funcionamiento? Si la virtualidad trae la ubicuidad y trae lo instantáneo, lo vertiginoso, ¿qué configuraciones subjetivas se van precipitando al habitar contextos más configurados por lo múltiple y lo simultáneo? ¿Cómo trazar una semiología del uso que los adolescentes hacen de la virtualidad y que acuñan con diversos neologismos, viciar, estalquear, sextear, escrachar, ghostear, cancelar, etc.? ¿Cómo delimitar en esos usos un trabajo de escritura subjetivante en el adolescente, en la virtualidad, o una práctica de subjetivante? ¿Qué dificultades nos presentan los analistas, sujetos de otras épocas, para hacernos de la virtualidad también como un escenario para leer operatorias psíquicas y realizar intervenciones? ¿Será que los nuevos escenarios, en estos nuevos escenarios, somos los analistas los que estamos en problemas y también las cartografías? Si el devenir adolescente, ven las preguntas, voy trayendo como interrogantes. Si el devenir adolescente consiste en una travesía exogámica, como toda travesía conlleva riesgos y peligros, se producen desbordes, excesos, actuaciones y actos. Pero ¿qué pasa cuando el adolescente no toma riesgos?
¿Qué pasa cuando más allá de las conductas riesgosas en las que tantea límites, aparece el del riesgo del no correr riesgos? Tal como vamos observando en algunos adolescentes abroquelados en sus casas, pero desconectados de lo familiar. ¿La virtualidad opera como nuevo territorio para tramitar desprendimientos o produce encerronas? ¿Cómo se sale de la adolescencia hoy? ¿Qué ideales sociales imperan? ¿Facilitan la construcción de proyectos vitales identificatorios? ¿Abren perspectivas de futuro? ¿O arrojan a la inmanencia de un presente en el que hay que consumir consumiendo de un golpe para ya hacerlo todo o derrumbarse en un no ser nada? ¿Cómo entender la proliferación de estados afectivos como la apatía, la bulimia, el aburrimiento? ¿Son manifestaciones de la angustia adolescente? ¿Por qué desfallecen los armados deseantes? Si la vertiginosidad va produciendo cambios y nos lleva a habitar escenarios estables e inciertos, si hoy ya no existe para siempre, ¿cómo esperar que un adolescente se comprometa en un proyecto propio? ¿Cómo saber o descubrir en qué comprometerse? Y si le traerá algún rédito a futuro. Se produce una combinación fatal en sobreoferta y sobreexigencia, la presión por ser exitoso ya. Puede que lo lleve a no elegir o a no hacer. ¿Cómo afectan las sucesivas crisis sociales que vivimos en Argentina las posibilidades de salir de la adolescencia? Y un contraste que venimos observando a pensar: antes los jóvenes migraban en busca de oportunidades, pero hoy buscan vivir en movimiento constante. ¿Cómo pensamos en esa ansia incesante de errancia? Bueno, otras problemáticas que se abren tienen que ver también con la deconstrucción de la lógica, ¿no? Binaria oposicional, es decir, cómo se produce y tramita la metamorfosis pulveral en plena deconstrucción de los binarismos, que operó como un dispositivo configurativo de los posicionamientos deseantes y genéricos. Aparece lo diverso y lo fluido como modos instituyentes, novedosos. Y ahí Lorusso y Graciela Rey hacen dialogar estudios de género y psicoanálisis, poner en consideración la compleja relación entre la dimensión inconsciente de la sexuación y la dimensión política de la alteridad en la cultura. Un desafío conceptual que continúa en construcción. Autoerotismo, narcisismo y elección de objeto como despliegues que van aconteciendo entre la constitución del psiquismo con sus leyes y la producción de subjetividades en sus determinaciones epocales. Bueno, si pensamos que en la adolescencia se produce una recomposición edípica, identificatoria y pulsional, ¿cómo se hallan los objetos? Pantalla mediana. ¿Qué experiencia hacen los adolescentes de la otra edad? ¿Cómo arman grupalidad? ¿Cómo incide la lógica del consumo y algorítmica en los procesamientos deseantes y amorosos? Bueno, podría seguir y seguir y seguir. Como ven, el libro parte de un montón de preguntas que cada autor va planteándose en la escucha en relación a la clínica con adolescentes y va construyendo esbozos y coordenadas de respuesta. Yo voy a presentar con un compromiso moral. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahí está. Hola. Hola. ¿Hay que tocar algo para hablar? No. Hola. Ahí está. ¿Y si te paras? ¿Te estás al micrófono? No, el micrófono, digo. No, lo que pasa es que está justo acá el micrófono. Hola. A ver. Hola. Listo. Ahora que puedo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre, como presentaron, soy Marisa Federici. Pertenezco a la APG y coordino un equipo de adolescentes del Centro Raskovsky.
¿sí? Un equipo de terapeutas. Del Centro Raskowski. Dentro de la EPG hay una parte asistencial y de investigación que es el Centro Raskowski. Así que bueno, muchas gracias a Silvina por esta invitación y a la Feria del Libro Psicoanalítico del Oeste, también por esta presentación de este libro, que la verdad va por su cuarta edición. Sí. Va por su cuarta edición, con lo cual esto habla, ¿no?, de la importancia, ¿no?, y de la necesidad de este tipo de materiales. Bueno, el libro compilado por Silvina Ferreira dos Santos nos presenta un panorama complejo y desafiante de las adolescencias actuales. Algunos de los temas presentados, ella leyó algunas preguntas, y yo voy a ver el tema de las preguntas porque es todo un tema, hoy en día las preguntas parece, son identidad digital, efectos y consecuencias de la evolución de la pandemia. La primera edición fue durante el 2020, con lo cual esto hizo que muchos de los escritos estén impregnados, ¿no?, de la temática. Cuestiones técnicas para abordar la condición adolescente, diversidad sexual, dificultades en el aprendizaje, entre otros. A ver ahora. Sí, me parece que es más fácil. No. ¿Eh? No. Sí. Sí. ¿Se escuchan? Sí. Este era. Bueno, logramos. La heterogeneidad de voces y temáticas presentes en este libro nos brindan, sin duda, herramientas valiosas para abordar la clínica de hoy. ¿Se escucha mejor? Sí. Al comprender las dinámicas psíquicas subyacentes en este adolecer adolescente, podemos desarrollar intervenciones terapéuticas novedosas con una escucha activa, aguda y especialmente actualizada, que nos permita acompañarlos y acompañarlas en su proceso de crecimiento y transformación. Cada época tiene sus vicisitudes, enigmas y desafíos. Entender ese marco histórico y cómo se entrelazan con la travesía adolescente forma parte de nuestro trabajo. La diferencia, tal vez, en la clínica de hoy, es que en esta época, el cambio y la mutación tienen una vertiginosidad que se hace por momentos inasible. Esta característica muchas veces excede la posibilidad de conceptualización y metabolización. Como Prometeo, dios marino de la mitología griega, que tenía la habilidad de transformarse en otra cosa para evitar ser atrapado. Por eso son tan importantes las producciones como las que encontramos en el libro que se presenta hoy, que van marcando mojones conceptuales y de transmisión de experiencias clínicas que permiten un acercamiento dinámico, proteico como el dios Proteo, transformándose así en un psicoanálisis en movimiento. Por supuesto, esto exige en los profesionales de la salud tener la flexibilidad y la apertura mental que permitan esa acomodación rápida. Los dogmatismos teóricos y el tratar de explicar con una sola teoría y o disciplina la enorme conflictiva y subjetividad que el trabajo psíquico del adolescente conlleva, garantiza la frustración en el trabajo. Y lo más importante o terrible es que lo podemos dejar solos a los pacientes. ¿Por qué digo esto? En el mundo posmoderno, los grandes sistemas de certeza, como la ley, la ciencia y la cultura, han renunciado en la promoción de valores como responsabilidad social, empatía y compromiso social. Todo lo contrario. La actualidad promueve una meta-identificación con un sistema social donde sobrevalora la exaltación y la satisfacción narcisista. Así también, el mundo adulto está carente, cada vez más, de personas cuyo honor y palabra puedan encarnar figuras guías, pudiendo transmitir y fomentar la inclusión de un sistema de valores que den cauce a la realidad. Por eso es tan común que hoy los y las adolescentes respondan a las demandas de preguntas solos y solas. Para poder hacer el trabajo de deshacimiento de las figuras parentales, tiene que haber adultos de quienes asirse.
Por otro lado, las relaciones interpersonales se han convertido en objeto de consumo, el culto por la individualidad, la búsqueda compulsiva de satisfacción, del recambio y la desechabilidad vincular. Frente a esta realidad social se construyen muchas veces vínculos con sujetos que se asemejan al propio yo. Al relacionarse con objetos espejos se hacen menos tolerantes a la diferencia y se perpetúa la ilusión de ser dueños del bienestar y la verdad. Se hace más difícil metabolizar subjetividades psíquicas distintas a las propias. Los otros existen y son útiles mientras sirvan utilitariamente al propio proyecto. Entonces nos encontramos frente a una paradoja. Una propuesta de aperturas a las diversidades con una menor tolerancia a las diferencias. Y en esto estamos incluidos todos, pacientes y terapeutas. Para solventar los requerimientos narcisistas del actual paradigma social, una posibilidad de solución del compromiso que puede construir el adolescente en la posmodernidad es la apariencia. Esto resulta una estrategia necesaria y requiere un gasto mínimo de esfuerzo. La dificultad que presenta este intento de solución es que en la medida que el adolescente utiliza más recursos para aparentar, ya sea mediante la ropa, moda, imaginación, redes sociales, videojuegos, irá construyendo un yo mucho más carente de atributos reales para resolver los problemas de la vida cotidiana. Así encontramos cada vez más las dificultades que presentan los adolescentes, por ejemplo, cuando rinden un examen, tanto en la secundaria como en la universidad, donde pensar, elaborar y resolverlos se enfrenta a una tensión interna, con un monto de ansiedad que pueden llegar a ataques de pánico. Sumado a esta decreciente habilidad de resolución de problemáticas en la vida real, el profundo dolor por no lograr el mundo exitoso, aparentemente prometido por la cultura posmoderna, lleva al adolescente a un profundo dolor de origen intra, inter y transsubjetivo. La articulación de estos diferentes espacios de la realidad psíquica engendra sujeciones psíquicas que forman parte de la construcción de la subjetividad, de por sí vulnerables. Por su escaso desarrollo emocional, poca tolerancia a la frustración y una alta tendencia a resolver desde la apariencia. Bajo esta dinámica, los adolescentes pueden presentar nuevas formas de descarga de la angustia, como la autolesión y el suicidio, como una estrategia posible de fácil acceso para hacer desaparecer el sufrimiento. El pasaje al acto como manera de mitigar el dolor. Podemos así encontrar adolescentes que transiten de acting en acting versus transitar de transferencia en transferencia. La posibilidad de transferencia, fundamental en nuestra práctica analítica, requiere en tiempos instituyentes de un otro que aloje. Y muchas veces, por la falta de un futuro prometedor, la desesperanza, la caída de las convicciones, de donde agarrarse, las verdades en crisis, también para los adultos, ese lugar que aloje puede presentarse endeble o a veces vacío. Si en la clínica estas son las formas de presentación que están en constante aumento, es nuestra función terapéutica y política a trabajar, formarnos, actualizarnos, tratar de entender el mundo actual con su viscosidad hackeando el deseo y pudiendo hacer mella en la posibilidad que se instale un proyecto vital, esperanzador, donde pueda expresar su dolor con palabras y no en acto. Este libro abre a la intertextualidad y nos entrena en poder pensar en y desde la complejidad. Esto está plasmado en las preguntas que cada autor hace en sus textos que nos invitan a reflexionar. Silvina leyó algunas, yo voy a leer otras, y no es casual que en el libro hayan tantas preguntas y que son realmente muy interesantes y disparan a pensar. Hoy en día hay muchas respuestas, pero está puesto el acento en hacer las preguntas. Está como la ingeniería del prompts, se llama, ¿no? Ingeniería de prompts, donde ahora hay que saber preguntar, ¿no? Respuestas, tenemos inteligencia artificial y aparecen. Y este libro la verdad que tiene estas preguntas disparadoras
que, yo digo violentar a pensar, pero no por violencia, sino que nos permiten como salir de esos lugares cómodos, ¿no? Acostumbrados desde lo teórico. Por ejemplo, hablando sobre virtualidad, dice, tenemos mucho por aprender, pero ¿nos animaremos? ¿Acaso podremos remover aquellas naturalizaciones epocales que pudieron operar como un punto ciego para ver lo novedoso que la época trae sin patologizar las diferencias? ¿Cómo marcará la vida de los adolescentes la experiencia de la sexualidad y el amor? ¿Cómo se juega la simetría genérica en el erotismo? Bueno, y como estas hay muchísimas, muchísimas, que no voy a volver a leer, algunas de ellas bastante parecidas a las que eligió Silvina. El libro recorre diferentes problemáticas, todas ellas muy vigentes. Cada capítulo tiene su identidad, su singularidad, con un hilo conductor que entrelaza a todos los escritos haciéndolo uno. Poder dejarlos atravesar por sus textos y reflexiones nos facilita y nos da la posibilidad de asumir ese rol ético y político tan necesario hoy en día. Como escriben Alejandra Russo y Graciela Rey en el capítulo sobre género, en el proyecto de esta práctica analítica estemos preparados, hospitalaria, conceptual y éticamente para recibirlos. Y yo agregaría, para no dejarlos solas y solos. Gracias a Silvina y a todos los autores por esa posibilidad. Bueno, buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la invitación aquí, para presentar este libro que funciona como el ChatGPT, ustedes le preguntan, el libro contesta. O sea que está garantizado. Agrego algo, Marcelo, porque no lo incluí entre las preguntas, se ocupa de un tema en el libro que es fundamental cuando trabajamos con los adolescentes, que son las modificaciones técnicas. Entonces, es un capitulazo, Bueno, además de sus comentarios. Bueno, una reflexión sobre el libro es que es un libro caleidoscópico, por todo esto que venimos escuchando, pero también es isomórfico con el fenómeno adolescente, que también es caleidoscópico. Por eso hay una gran conexión, un gran entrelazamiento entre la fenoménica adolescente y lo que se plantea en el libro. Y esto tiene que ver con que la adolescencia se encabalga en distintas dimensiones: psíquica, física, vincular, social, cultural, política, ¿no? Esto da cuenta de un concepto que es el concepto de imaginario adolescente, que se deriva un poco de imaginario social de Castoriadis, donde tenemos los códigos, las pautas, las formas de relacionarse de los adolescentes, pero también tenemos aquello que ellos piensan de sí mismos en cada momento histórico, porque así como hablamos de adolescencias, hablamos de imaginarios adolescentes, y no solamente que atraviesan los tiempos, sino que son, digamos, simultáneos, o sea, según las categorías, según las condiciones sociales y económicas, los adolescentes se agrupan en función de estos imaginarios. Esto nos obliga a los terapeutas de adolescentes a tener no solamente una mirada amplia y una vasta información acerca de la cultura adolescente, digo, para no caer en situaciones donde nos hablan de cosas que no entendemos, porque, digamos, si bien nosotros tenemos claro que hay extraterrestres, bueno, algunos dicen que hay, nosotros para los adolescentes somos extraadolescentes, somos de otro planeta. Entonces ya hay toda una secuencia de acercamiento que tiene que ver con esto de conectarse con un individuo de otra generación para contarles las cosas que les pasan. Esto obliga a los terapeutas a que tengamos, insisto, esta amplia y vasta información acerca de los tópicos con los cuales ellos se manejan. Empezando por el lenguaje, ¿no? Si yo les dijera hoy, tirame las agujas, alguno de los que está acá sabe de qué estoy hablando, pero otros no, porque en los 60 y 70 sí se pedía la hora. Entonces, bueno, que ahora digamos chabón o boludo para dirigirnos a otro, también es una marca epocal.
Entonces, me interesa que esto quede claro porque para atender a adolescentes tenemos que conocer estos imaginarios y tenemos que adecuarnos a esta situación. Por supuesto que esto va a implicar que tengamos claro un concepto central, que los adolescentes parten de una crisis vital, y en tanto esa crisis nos obligan a los terapeutas a que la abordemos. Con lo cual, aquí ya hemos hablado en otra mesa y aquí vuelve a aparecer el tema de lo intrasubjetivo, lo intersubjetivo y lo transsubjetivo como dimensiones mentales que están en juego permanentemente en todos, pero que los adolescentes van a estar en crisis todo el tiempo. Hay una remodelación identificatoria, por tanto una cuestión interna muy fuerte, hay un desempeño vincular novedoso que trae temores, angustias y oportunidades, y también hay un mundo cultural que impone códigos y metas que generan, como traía aquí la compañera, exigencias y sintomatologías. Por lo tanto, a partir de estas cuestiones tenemos que ver cómo encaramos una clínica con adolescentes. En principio, también lo hablamos en la mesa anterior, empezamos por los padres. Digo esto porque últimamente se ve mucho que, o nos llegan pacientes que nos cuentan que, ¿cómo? ¿Vas a invitar a los padres? Sí, porque otras líneas psicoanalíticas no trabajan con los padres directamente, y esto para mí es una grave falla, porque la entrevista con los padres no es un relato solamente de lo que van a contar del adolescente, sino que nosotros ahí vamos a poder pesquisar el tema de las alianzas inconscientes. El concepto de René es que fundamentalmente nos vamos a centrar en el contrato narcisista y en el pacto delegativo, o sea, aquello que los juntó y aquello que hay que dejar afuera para que los vínculos puedan seguir funcionando. Y a partir de estas dos alianzas inconscientes se van a producir los posicionamientos subjetivos que van a dar lugar a que cada hijo de esa familia ocupe un lugar y un valor o un valor correspondiente, que es con quien nos vamos a encontrar y debemos trabajar. Si desconocemos estas cuestiones, estamos trabajando a ciegas. A los murciélagos les va muy bien, a nosotros no. Entonces, esta cuestión, insisto, no solamente la crisis del adolescente es propia, sino que viene de una crisis familiar. O sea, los que nos consultan también están en crisis. No saben qué hacer con ese hijo, con esa hija, y muchos intentan depositárnoslos, a plazo fijo incluso de uno. Hay que tener cuidado con eso. Cuando firmen, fíjense que sea cuenta corriente o caja de ahorro. Entonces va a haber una petición de apuntalamiento desde el principio, desde los padres sobre el terapeuta, desde el paciente, que primero es un protagonista. Hay que construir un paciente adolescente. Los que vienen asocian libremente y cuentan. Sí, algunos hablan, especialmente después de los 15, antes tenemos a los muditos. ¿No? Los muditos a uno, y acá tenemos un problema central con el superyo psicoanalítico, les aclaro, porque estamos haciendo psicoanálisis cuando estos pibes no hablan y uno los tiene que hacer un reportaje. ¿No? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te fue la semana? Bien. ¿Querés contarme algo? No sé. Winnicott diría, con estos hacemos el trabajo sucio. Vienen un tiempo, los traen los padres, pueden quedarse 1 o 2 años, se van en el momento porque están podridos ellos y nosotros también. Y entonces, ¿qué pasa? Tiempo después vuelven para la segunda temporada con las series. Vuelven y hablan. O sea que el trabajo que hicimos efectivamente funcionó. Hubo que apuntalar y acompañar, que son dos versiones que hay que sumar a interpretar y construir. Diría que no solamente con adolescentes, pero fundamentalmente con adolescentes necesitamos tener estas funciones presentes todo el tiempo. Por supuesto que los padres también se verán apuntalados o se verán desapuntalados cuando empecemos a trabajar con este adolescente y se empieza a diferenciar de la cultura familiar y empieza a hacer cuestionamientos o evidentemente a través de sus síntomas o de algunos acting outs ponga en jaque a la familia. Con lo cual, el terapeuta también entra en jaque, normalmente. Y puede ser que eso implique retirar al paciente de la terapia. Estamos siempre, digamos, con ese riesgo latente. Un tema que es central es el tema de la autoestima. O sea,
nosotros nos formamos con la idea de que el único complejo que hay es el complejo de Edipo. Ya les digo que eso no es así, es mentira, no es el único complejo, pero además en la adolescencia el complejo que gravita no es el de Edipo, sino el de Narciso, como veníamos ya traduciéndolo aquí. La autoestima es un eje central y axial de la adolescencia, y en la clínica tiene que aparecer porque la fantasía del fracaso está todo el tiempo en juego. Entonces suele pasar que superan un obstáculo, tienen un logro y uno cree que ya está, bueno, se afirmó la adolescencia en su autoestima. No, frente al siguiente vuelve a aparecer los mismos fantasmas, los mismos temores, y hay que ir bordando, surciendo estas situaciones donde la autoestima se agrieta o se deshilacha permanentemente. Hay 3 piezas claves en la clínica con adolescentes que vienen de lo que yo denomino la condición adolescente, que son un montón de ítems invariantes que hoy no nos va a dar el tiempo para hablar. Voy a hablar de 3 fundamentalmente, que son lo que sucede con el narcisismo, que hay una refundación del narcisismo. Piensen que cuando salimos de la niñez, los recursos y las operativas que logramos ya no nos sirven para trabajar en la adolescencia. O sea, si uno conseguía que mamá o papá le compraba caramelos haciendo un mohín o un berrinche, no se consigue novia ni novio en la adolescencia haciendo eso. Les aclaro por las dudas. Entonces la refundación del narcisismo trae toda una reestructuración de la autoestima a construir. Y a construir en la clínica con el terapeuta. Después tenemos el problema de la remodelación identificatoria, o sea, aquello que los adolescentes son porosos. Están todo el tiempo obteniendo nuevas identificaciones. Los padres están desesperados, dicen, ayer quería estudiar inglés, hoy quiere una tabla del surf, ahora quiere hacer flamenco, no termina una cosa que empieza con otra. Esta porosidad hace que haya una vertiginosidad en los cambios identificatorios. Y por último tenemos el tema del transbordo imaginario, que sería, para dar un ejemplo, como si uno fuera a una tienda de ropa y en un camarín se empezara a probar ropa, ¿no? O sea, me pruebo esto, a ver, no me gusta, me pruebo aquello, ¿no? Un ejemplo clásico de esto es la licencia de conducir. Digamos, uno aprende a manejar antes de tener licencia, si no, no le dan la licencia. Bueno, ese es un transbordo, pero es imaginario, porque no está sucediendo. Imaginario en el sentido de Castoriadis, no de Lacan, me refiero como creativo. Uno está generando una identidad, pero todavía no está garantizada ni legitimada. Eso va a ocurrir después, por eso el transbordo es imaginario. Pero la adolescencia es un permanente transbordo, porque todas las características de lo que se adquiere pasa por este lugar. Vamos. ¿Sí? 2 minutos, como para que queden 10 minutitos o 15 para poder hacer Entonces, preguntas y conversar. Cierro con esto. La idea que quiero transmitirles es la adolescencia requiere una técnica específica. O sea, no son niños grandes ni adultos pequeños. Son personas que tienen una característica especial por el momento vital que están pasando y debemos adecuarnos a ellos y no ellos a nosotros. Así hemos dejado de usar el diván con adolescentes ya hace varias décadas porque la idea de la mirada es fundamental para la autoestima y fundamentalmente porque tenemos necesidad de inducir una regresión para aquellos que abominarían de regresar de donde vinieron, justamente si lo que no quieren hacer es volver a ser niños. Así que la técnica tiene que tener, digamos, estas características para poder trabajar con ellos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a los 3. Ahora sí, que preguntas, comentarios, me parece que ahora está bueno poder conversar y aprovechar este espacio. Hicieron muchas preguntas, por ahí puedan sumar alguna pregunta más o quieran hacer alguna asociación que les haya despertado alguna de las preguntas que hicieron. A romper el hielo. Vamos, gracias. Bueno, felicitaciones, yo el libro lo conozco, tuve la posibilidad también de comentarlo en un momento. Me quedo pensando lo que decía. Más fuerte, Sí. más fuerte,
Bueno, yo no tengo miedo al micrófono. No tengo miedo al Bien micrófono. cerca. El otro, el segundo que trajeron, bien cerca. Así, por ahí. A ver, ¿se anima? Sí, ¿cómo no voy a Bien, ahí está. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. No, pensaba en el rescate que ustedes hacen de la inclusión de los padres. Me parece que es clave en estos tiempos, siempre ha sido. Y para repensar qué pasó en ese tema, ¿no? Porque depende mucho de la formación, ¿no? de los marcos teóricos. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos que recalcar la importancia de la inclusión de los padres en la adolescencia? Eso quisiera, si podemos reflexionar. ¿Se escuchó? Sí. Eso es lo importante, que se escuche. Si se entendía, no sé. O juntar más. Sí. ¿Alguien más quiere? No sé si están muy... Yo quería sumar algo. Sí. Escuchaba las preguntas del libro, me pareció interesante que puedan plantear más preguntas. Y asociado con la importancia de sostener el lugar de la interrogación en un análisis, ¿no? Donde está todo tan facilitado, la pregunta, la respuesta inmediata. Y para nosotros es bastante difícil eso también, sobre todo cuando trabajamos con la adolescencia, digo, es algo que nos atraviesa en el narcisismo, entonces me pareció muy interesante eso. Y pensábamos, como otra pregunta más, si poder sostener ese espacio de interrogación no estará asociado también como a cierta tolerancia del dolor, ¿no? Como a cierta compensación psíquica también. Me pareció algo importante para rescatar. ¿Quieren por ahí decir un diálogo? A ver si eso anima. Yo te contesto a vos. Una cosa que nos olvidamos es que nosotros también fuimos adolescentes. Entonces, en el trabajo con adolescentes muchas veces se nos reflejan cuestiones que sí elaboramos en nuestra adolescencia o después y otras que no. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque los escotomas que se pueden producir en la clínica muchas veces tienen que ver con el terapeuta y no con el adolescente. No sé si tengo varias reflexiones con tu pregunta, Jorge. Una vez pensando, creo que hay algo que refleja también en la poca convocatoria la falta de sostén de las figuras adultas en general. Lo haría extensivo no solo a los padres, sino también las dificultades para a veces conversar con la escuela. O sea, con otros escenarios con los que uno a veces se sorprenden cuando uno quiere hablar con la escuela. No es que quiere enviar el informe, uno quiere conectarse con alguien, charlar, tener un diálogo, una entrevista, hablar sobre el adolescente en diferentes escenarios, compartir miradas, articular trabajo. Entonces creo que hay algo que refleja esto y que va quedando como toma si querés en la práctica. Y también lo noto por las dificultades también en la formación respecto a entender a la cierta especificidad que tiene el trabajo clínico con adolescentes. Eso lo noto como cuando superviso, ¿no? Material o trabajo de otros, también pesco la dificultad para entender. Me veo siempre señalando, bueno, hay que trabajar esto con los papás, hay que armar una entrevista con los papás. Entonces, en la recurrencia, no de una supervisión, sino de varias, creo que se combina la falta de disposición parental en general, no encuentra un interlocutor con el que hablar. Creo que también tenemos que pensar en el desborde de los adultos, en el atravesamiento de las crisis sostenidas y sistemáticas en nuestro país. No son circunstanciales, son sostenidas. ¿Qué es lo que significa eso? Es como un remanente imposible todo el tiempo de procesar. La otra cuestión, que la última reflexión en relación a ese punto, es que creo que hay algo de la vertiginosidad de lo tomó Marisa, la vertiginosidad de los cambios,
que van produciéndose, Farneda, que es un filósofo argentino, dice que se producen por ruptura y disloque, ¿no? Como cuando uno se disloca el hombro, sale del lugar. Entonces no hay tiempos de acomodación y eso va generando en las generaciones mucha desconexión. Es un inconmensurable. Si los padres no entienden, no les entra en la cabeza y eso va generando como aislamiento. A veces la familia es curioso cómo está compuesta y cómo funciona en su dinámica. Están todos en la casa, pero están todos desconectados. Son como islas. Entonces creo que ahí hay todo un trabajo, otra vez en Entrevista a Padres, a construir puentes generacionales, porque ahí ya no hay ni abismo, hay desgarros, veo yo. No se entienden, y sobre todo no se entienden cuando hablan de ciertos temas. Por ejemplo, a veces en las cenas familiares, tema del amor, la sexualidad, o sea, son lógicas que no, es imposible, es como hablar en español y en chino, pero no tienen punto en común, ningún punto en común. Siempre la adolescencia implicó una transformación de instituir algo diferente, pero acá está como descolgado. Entonces se hace muy difícil el transbordo, como lo trae él, y muy sintomático y muy angustiante. Y entonces yo creo que hay una desconexión, hay un aislamiento y una retracción de los papás en relación a los hijos y viceversa, es como que ya no entienden. Es que me parece que es interesante en relación a la pregunta, a la que trajo él, que me resulta bastante interesante, porque uno, después de 20 años por ahí de profesión, ha visto distintas, ¿no? Según el momento socioeconómico y distintas adolescencias. Y hoy también es interesante esto de traer a los padres de los adolescentes, porque los padres también están adoleciendo. La adultez está adoleciendo, porque yo me veo todo el tiempo en el consultorio, porque es casi un amigo, por ejemplo, o charla de todo con el adolescente sosteniendo a los padres, ¿no? Inversión, o preocupados por lo económico, porque todo se habla, ¿no? Antes no quiere decir que por ahí los adultos la tuvieran clara, pero tenían como, ¿no? Un imaginario, el adulto, había cierta disimetría. Hoy me parece que el que también no sabe dónde ubicarse es el padre, no del adolescente, el padre en general, ¿no? Del niño. Por eso es interesante esto de volver a traer a los padres al consultorio, ¿no? Hace unas décadas atrás, en Estados Unidos o en Inglaterra, no me acuerdo cuál de los dos lugares, se acuñó un término que era kidults. O sea, kid, niños, dults, adultos, ¿no? O sea, como estos adultos que en realidad funcionan como en una segunda adolescencia y que por supuesto no pueden sostener entonces el enfrentamiento generacional y por lo tanto son amigos o son pares y esto genera una situación muy confusa y androgénica. O pares o transmiten la conflictividad de ellos a sus propios hijos, ¿no? De lo que sea, de su sexualidad, de los problemas de pareja, de todos los adolescentes. O se habla abiertamente, ¿no? No hay este espacio de intimidad. Es que a veces uno, en esto de darle lugar a los padres y escucharlos, es muy interesante porque a veces uno los escucha que orgullosamente los posicionan en un lugar de adultos y te dicen, habla como un adulto, te comporta como un adulto, y yo por dentro pienso mejor que se comporte como un adolescente, no como un adulto, ¿no? Y a veces es muy forzoso cuando uno los escucha a ellos estar posicionados en ese lugar, ¿no? En general, muchas veces pasa en la clínica que vienen como a depositarlos, ¿no? Para que se hagan cargo de los terapeutas, justamente en relación a, un poco yo también había escrito, era, bueno, tiene que haber adultos para que el adolescente haga ese proceso de crecimiento que es muy difícil. Si encuentran adultos, padres que no permiten ese lugar, se le suma, digamos, una situación más crítica. Yo me he encontrado justamente este año, pero por una cuestión organizativa de horarios, que he trabajado más con padres, he trabajado primero con los padres de los adolescentes y después con los adolescentes. Y ha resultado muy interesante, pero ¿no? Como antes de ver al adolescente he trabajado con los padres y escuchar a los padres, después al adolescente y nuevamente a los padres. Y después esto de la virtualidad que decían, ¿no? Porque es cierto, es todo un lenguaje
esto de que están más metidos adentro, están con los padres, conviviendo esto de que antes salían, ¿no? Se buscaba el afuera, en el afuera. Hoy el afuera se busca de la virtualidad, pero con el padre pegado puerta por medio, ¿no? Y el padre todo el tiempo insistiendo, salíase, los tienen todo el tiempo pegoteados, ¿está? Y esto del fracaso, que no saben cómo asirse. Creo que Es muy interesante. no, Silvina decía en un texto, perdón, que no sé si en este o en otro que yo lo leí, que decía, bueno, que antes era riesgoso salir, ahora es riesgoso no salir. Exactamente. Lo trabaja Javier Fernández Muján en uno de los capítulos, ¿no? Donde siempre está asociado al adolescente al exceso, a lo disruptivo, y que plantea adolescentes que viven encerrados, o sea, digamos, con todo lo que significó también pensar el movimiento de salida de la pandemia. Fue bastante complejo para adolescentes. No es un libro que hable, es un libro producido durante la pandemia, pero no es un libro necesariamente que hable sobre el tiempo pandémico. Pero sí es cierto que va dibujando un adolescente que lo vemos y se presenta mucho en la clínica, ¿no? Con muchas dificultades para también el desplazamiento, para salir, mucha asistencia, mucha dependencia, digamos, en relación a veces también a los papás, cuando están, también se genera una situación compleja de trabajo, o bien la asistencia a los dispositivos, entonces no logran tramitar autonomía, se desorientan, están perdidos, no saben cómo llegar, digamos. Hay algo también de las experiencias que fueron teniendo, de la espacialidad más euclidiana y una espacialidad más como viven en la ubicuidad, que no permite tampoco generar cartografías intrapsíquicas en cuanto a coordenadas orientativas, ¿no? De cómo nos ubicamos temporal-espacialmente, que es una pregunta básica para un paciente, si sabe si está orientado, dónde está, quién es, dónde está emplazado subjetivamente. Yo iba a decir que fue uno de los capítulos del libro, porque yo trabajo en un capítulo tuyo del libro donde hablas de la virtualidad y me parece muy interesante cuando hablas de lo online y lo offline, ¿no? Esta vida online y offline, que justamente tiene que ver con estas distintas formas, ¿no? El vivir online y offline me pareció como muy interesante, como la articulación que haces en relación a estos dos mundos que a veces quedan articulados y a veces no. Bueno, Sergio Bellandini, que está hoy acá, compartimos a veces espacios trabajando con chicos.net, hablando de estas cosas con la asociación. Lo que fuimos es aprender, por lo menos yo fui aprendiendo con los adolescentes, el trabajo clínico y escucharlos también respecto de esa interacción, para tratar de ir planteando qué cosas tienen que ver con la habitualidad con la tecnología, qué cuestiones serían preocupantes, cómo vamos haciendo semiología, ¿no? Sin necesariamente patologizar, porque hay un montón de cuestiones que nos cuesta mucho entender del nuevo mundo. Y esto me parece de lo cual tenemos que estar como advertidos. Y quería retomar lo que ella planteó de la interrogación, porque creo que hay muchas cuestiones que dábamos por hecho los analistas, como por ejemplo hablar del proceso terapéutico. Creo que así como hay que hacer del adolescente un paciente, hay que armar proceso, ¿no? Y sobre todo cuando pensamos que se combina una lógica de funcionamiento narcisista con muchísimos vaivenes en la autoestima, muchísima irritabilidad y susceptibilidad, y también un cierto contexto vocal que quiere todo ya. Entonces, prácticamente hacer pausas, abrir preguntas, generar algo de, bueno, hay tiempo, esto, vamos a ver cómo se produce, es casi subversivo, digamos. Aquello que dábamos por obvio, ¿no? Es algo a construir, me parece, en la tarea clínica. Y clave, y tolerarlo, porque todos también vienen por tips. Vienen a ver qué hacemos con esto, ya. No hay la respuesta rápida. La respuesta rápida. Tal cual. Bueno, ya estamos en hora para cerrar este espacio. Ahora después hay un espacio del autor al lector. La idea es que sea un espacio más íntimo, que puedan acercarse, que si quieran conversar con alguno de los autores o los comentadores pueda estar
dar este espacio de mayor intercambio, de mayor cercanía, que me parece que tenemos acá, no están los libros, están los autores, está toda esta posibilidad de generar este contacto, así que acá termina como la mesa y la cuestión más formal, y los invitamos abajo, quizás con un cafecito de por medio, o con un libro, y poder acompañar a los autores y conversar con ellos. Gracias. Gracias.